Oración del corazón. Domingo de la 24ª semana del tiempo ordinario. Ven, Espíritu Santo, tú que derramas luz para comprender las cosas, enséñame a reconocer los mensajes de mi vida. A veces cuando miro hacia atrás veo los momentos negros y tristes de mi propia historia. Brotan recuerdos que me hacen sufrir. Ayúdame a mirar mi historia con otros ojos, para que pueda reconocer tu presencia en estos momentos y así descubra lo que has querido enseñarme a través de esos acontecimientos. Hoy celebramos a Santa Hildegarda de Bingen. El Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas las posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a los pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. Y el compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo que ocurría, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné, porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de un compañero, como lo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará el Señor con vosotros, mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Hoy el Señor nos habla de la necesidad del perdón sirviéndose de una conversación con el apóstol Pedro. Y Pedro se acerca a Jesús con confianza para preguntarle: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando peque contra mí? Pedro le propone a Jesús sin perdonar muchas veces hasta 7. He de perdonar 7 veces a mi hermano. En el lenguaje de la Biblia, 7 indica perfección, plenitud. Esa es la mirada de Pedro, la mirada. Pero Pedro reconoce la necesidad de pedir perdón. No mantiene ante la culpa una actitud defensiva de la que hoy hay que huir, porque impide recibir el perdón. Jesús le contesta que ha de perdonar 70 veces 7, es decir, siempre, que no puede haber límite en el perdón. Esa es la mirada de Dios, una mirada de plenitud. Luego Jesús pone un ejemplo del servidor al que su amo le perdona la deuda, una deuda enorme, 10.000 talentos, una cantidad astronómica. Y en cambio aquel servidor no perdona luego a su compañero una cantidad insignificante en comparación con lo que le había sido perdonado a él. La enseñanza acaba con unas palabras de Jesús en las que relaciona el perdón a los demás con el perdón recibido del Padre Celestial. Del mismo modo hará con vosotros mi Padre Celestial lo mismo, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Si perdonamos, Dios nos perdona. Si no perdonamos, no recibimos el perdón de Dios. Con este ejemplo quiere el Señor que comprendamos que el perdón a los demás procede del perdón que Dios nos concede siempre. Así como Dios nunca se cansa de perdonarnos, nosotros hemos de luchar por perdonar siempre a los demás. Contemplemos despacio la maravilla del perdón que Dios nos da a manos llenas en el sacramento de la penitencia, y agradecidos luchemos con la gracia de Dios para comportarnos así con nuestros hermanos cuando nos ofenden. El perdón comienza cuando, gracias a una fuerza nueva, una persona rechaza todo tipo de venganza. No habla de los demás desde sus experiencias dolorosas. Se evita juzgarlos y desvalorizarlos, y está dispuesto
a escucharles con un corazón abierto. El secreto consiste en no identificar al regresar con su obra. Todo ser humano es más grande que su culpa. Un ejemplo elocuente nos da Albert Camus, que se dirige en una carta pública a los nazis y habla de los crímenes cometidos en Francia. Y a pesar de ustedes, les seguiré llamando hombres. Nos esforzamos en respetar en ustedes lo que ustedes no respetaban en los demás. Cada persona está por encima de sus peores errores. Hace pensar una anécdota que se cuenta de un general del siglo XIX. Cuando éste se encontraba en su lecho de muerte, un sacerdote le preguntó si perdonaba a sus enemigos. Y dijo: «No es posible», respondió el general, «les he mandado ejecutar a todos». El perdón del que hablamos aquí no consiste en saldar un castigo, sino que es ante todo una actitud interior. Significa vivir en paz con los recuerdos y no perder el aprecio a ninguna persona. Se puede considerar también a un difunto en su dignidad personal. Nadie está totalmente corrompido, en cada uno brilla una luz. Y al perdonar decimos a alguien: «No, tú no eres así. Sé que quién eres, en realidad eres mucho mejor». Queremos todo el bien posible para el otro, su pleno desarrollo, su dicha profunda, y nos esforzamos por quererlo desde el fondo del corazón con gran sinceridad. Dios nos quiere así, porque es bueno y misericordioso. Él es el que es misericordia, ese es uno de sus nombres. Nos enseña a perdonar porque perdona siempre. Con acentos tristes, el evangelista San Juan, en el prólogo de su evangelio, habla de la ingratitud de los hombres, creados por Dios con especial amor. No solo no lo reconocieron como su creador y redentor, sino que, desde el primer momento, pretendieron ponerse en su lugar, rebelándose contra él. Pero el amor de Dios no se apagó. A lo largo de toda la historia de la humanidad, siguió derramando gracias sobre sus criaturas. Hemos de acudir a la misericordia de Dios. Somos pecadores. Debemos hacer muchas veces de hijo pródigo, implorar la clemencia de Dios, como hizo el rey David después de su doble pecado. El Salmo Miserere, el Salmo 50, es toda una llamada al corazón de Dios. Misericordia, Dios mío, por tu gran bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi pecado, limpia mi pecado. El salmista, el rey David, fue el autor de ese salmo. Reconoce su pecado, porque yo reconozco mi maldad. Delante de mí tengo siempre mi pecado. Contra ti solo he pecado y he cometido la maldad delante de tus ojos. Y tiene confianza en Dios. Con atrevimiento le dice: aparta tu rostro de mi pecado y borra todas mis iniquidades. Y tiene propósito de la enmienda, sabiendo que necesita la ayuda divina. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renúvame por dentro con espíritu firme. Yo enseñaré tus caminos a los malos, y se convertirán a ti los impíos. Termino con estas palabras de San José María. Vosotros y yo, decía, también hemos de acudir a la misericordia del Señor. Delante de Dios no tenemos ningún derecho. Al menos yo personalmente me veo con una claridad meridiana que no puedo decirle, Señor, te exijo esto, aunque sé que soy y me siento hijo suyo. Voy a Él con gemidos de contrición, pidiéndole misericordia. Misere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam. Y si viniera con su justicia no quedaría nada sin castigo, sobre todo ahora, cuando además de los errores personales de cada uno, están cometiéndose tales errores y locuras dentro de la Iglesia. Pues vamos a mover el corazón de Cristo por la misericordia, que tenga compasión de nosotros y que tenga piedad de esta pobre Iglesia suya tan maltratada. Te doy la bendición. Que el Señor esté en tu corazón para que sepas amar con todo Él. Que esté en tus labios para que hables con fe y fuerza de su resurrección. Que esté en tus brazos para que trabajes con descanso por amor a Él y extender su reino. Que esté en tus pies para que camines con los senderos de la paz que el Señor te mostrará. Que esté en tu mirada limpia para que tus ojos vean a Jesús en los demás. Que esté en tu alegría para que no la pierdas nunca, aunque motivos tengas, y puedas darla a los demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.